Muy buenas tardes, buenas noches, compañeros. Esta tarde, este día, mejor dicho, tenemos un invitado especial, se trata del licenciado Edgar Arana Paredes, un periodista con muchas horas de vuelo, con mucha experiencia. Él empezó a trabajar en deportes en 1981 en Prensa Libre, muchos concursos, muchos premios. Luego pasó a la nacional, a las noticias nacionales, en Prensa Libre también en las noticias nacionales. Después estuvo en Siglo XXI. Posteriormente volvió a Siglo XXI como editor. Fue también vocero de varias instituciones, desde la Asociación de Tenis hasta el Fondo de Tierras. Actualmente es el vocero del Ministerio de Trabajo. Una persona realmente con mucha experiencia y un gran experto, tanto en el periodismo como en la comunicación. Licenciado Arana, bienvenido en nombre de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente, CUNORI. Muchas gracias, licenciado Ruiz. Es un gusto poder colaborar nuevamente con tu persona y un honor para mí poder compartir con los estudiantes del CUNORI algunas experiencias que hemos adquirido pues, en este lindo trajinar y travesía que es el periodismo, porque es una carrera y la comunicación, una carrera muy variada, muy amplia, que te deja muchísimas experiencias. Muchas gracias, licenciado Arana. Empecemos hablando del tema que nos trae, que es el género periodístico, la crónica. ¿Podría contarnos qué es la crónica, por favor? Bueno, la crónica podemos hablarla en una forma sencilla, que es un género que se caracteriza por relatar una serie de sucesos o un hecho en el orden en el tiempo y orden en que se sucedió dicho hecho o dichos hechos. Existe la crónica periodística y la crónica literaria. En la crónica periodística, pues nos vamos a situar en hechos y cosas que ocurrieron sin darle mucho a la imaginación, aunque a veces se puede poner una que otra pildorita. Y en cambio la crónica literaria pues es diferente, es más libre, uno crea los escenarios, ¿verdad? Entonces, a hoy, actualmente, es un poco difícil encontrar ya crónicas. Las vemos en algunas revistas, periódicos extranjeros, pero ya en los medios nacionales es un género que está muriendo porque los medios de comunicación escritos están muriendo y están mudando a las redes sociales. Las redes sociales son un poco más dinámicas, más vivas. La gente lee menos. La gente hoy se preocupa más por ver imágenes y por escuchar, aunque la crónica se puede hacer narrativa en radio y en televisión, pero siempre siguiendo la misma secuencia. Un inicio y un final de una serie de hechos o sucesos que se van dando paulatinamente. Existen dentro de las crónicas periodísticas algunas subdivisiones y dependiendo de la información que se cubra, así va a ser esta crónica. Hay algunas diferencias, por ejemplo, entre la crónica deportiva o crónica legislativa. ¿Cuáles pueden ser las diferencias esenciales entre este tipo de crónicas? Una donde la deportiva, donde pues, en los deportes, usted sabe, licenciado, se puede decir prácticamente todo, mientras las crónicas, digamos, un poco más informativas es un poco más restringido. ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, básicamente la diferencia es la temática, porque el principio que rige en ambos casos es el mismo, la narrativa. Comencemos con la crónica deportiva. La crónica deportiva eh, es un poquito más dinámica, porque vamos a narrar una serie de, pongámoslo, un partido de fútbol.
tenemos 90 minutos para narrar ese partido de fútbol, que lo podemos hacer en una cuartilla o lo podemos hacer en 2 o 3 cuartillas, dependiendo lo que tomemos. Pero el secreto está en saber llevar una cronología de lo que ocurre. Uno puede tomar el partido de fútbol amplio, gana el equipo A al equipo B, el jugador A es el destacado sobre el B, ocurren determinados momentos de mayor dinámica y otros momentos más tranquilos. Entonces, uno, al ir apuntando en su libreta estos tiempos, le permiten decir dónde hacer la narrativa de la parte más importante de ese juego. Por ejemplo, puede ser un partido, recuerdo el de la semifinal Argentina-Italia, que por estas fechas es recordada, y hace poco Maradona sacó en su sitio ese partido. Italia lo iba ganando desde el primer tiempo, 1-0. Y sobre la mitad del segundo tiempo empató Argentina y se fueron a los penales. ¿Cuál es la parte más importante de ese partido? Los penales. Centrarse en la narrativa de los penales es el punto importante de ese juego. Claro, se narrará los otros temas, pero los penales fue la parte más emocionante. Fueron puntos hasta que el portero argentino, que no recuerdo cómo se llamaba en ese entonces, paró el primero de los penales, que fue el tercero que lanzaron los italianos. Al parar el cuarto, prácticamente Argentina ya había ganado, ¿verdad? Entonces, ahí se va dando esta narrativa y se puede contar mucho. Ahora, en una crónica legislativa de una sesión parlamentaria, por ejemplo, ahí nos tenemos que ceñir al puro tema político, porque una crónica legislativa es política. Entonces, el periodista puede tomar 2 caminos. Hacer una narración. La aprobación de la ley se dio apresuradamente porque el congresista que la propuso hizo una presentación de la misma, la cual no tuvo mayores objeciones, sino logró que los otros diputados la apoyaran, expresaran los beneficios de esta ley, y a la hora de la votación tuvo una aprobación unánime. Por decir, una crónica en la cual no se dio ninguna discusión en contra. Informativa, digamos. Ajá. Pero, ¿cómo puede enriquecerla el periodista? Recreando el ambiente que se da durante la aprobación. Y cuando esta es una ley controversial, como han sido ahorita, por ejemplo, las múltiples sesiones que ha tenido el Congreso de Guatemala con el tema de las Cortes, o incluso las últimas sesiones para la aprobación del estado de calamidad, hubo unas muy buenas discusiones. Sin embargo, las crónicas que yo leí, más que crónicas, eran notas, porque relataban, Prensa Libre fue uno de los que más espacio le dedicó, relataban que había tenido oposición, que los partidos A, B y C se habían opuesto, pero de pronto aparecía dentro de la nota las opiniones de agentes externos. Entonces eso ya no es una crónica, porque ya se salió del Parlamento, ya se fue a buscar una opinión del sector económico, una opinión del sector industrial, una opinión de sectores políticos que no estaban dentro del hemiciclo. Y la crónica se puede enriquecer muchísimo, ¿verdad? Mientras, recuerdo a Alice Carrera, periodista de Prensa Libre, que fue la que me enseñó a mí, me dijo, mira, fíjate siempre qué está pasando con los demás. No le dejes de prestar atención y oído a lo que está hablando el
el secretario o quien esté en uso de la palabra, fíjate siempre qué está pasando con los demás, porque en el movimiento que tienen los demás está la riqueza política, porque ahí es donde se van a lograr los acuerdos. Entonces, podemos narrar una crónica. Mientras estaba la lectura de la ley, que llevó 20 minutos, el diputado X se acercó a los jefes de bancada de tales y tales y tales partidos. Conversaron, hicieron una reunión, se vio una conversación muy seria y al momento de la votación, los diputados tal y tal de las bancadas a las que este diputado habló, se pronunciaron en este sentido. Y ahí está una riqueza de la nota de esta crónica legislativa, porque narra las situaciones que todo el mundo no ve, porque todo el mundo está viendo por allá y a la intervención de Juan, a la intervención de Pedro o la intervención de Matías, y con eso se quedan, pero no se dan cuenta del movimiento que está ocurriendo. Cuando se levanta un directivo de la mesa y se sale, y tras él salen 2 o 3, y casualmente los 3 van al servicio sanitario y se tardan como 20 minutos, ahí están platicando, ahí están conversando algo sobre ese tema. Y eso es la viveza que tiene que estar el periodista para poderlo enriquecer y plasmar en su nota. Tiene mucho que ver la prestación de atención a los detalles, que aunque parecieran a veces pequeños, son muy significativos. ¿Cómo es el periodista para determinar qué detalles son verdaderamente los que vale la pena resaltar y cuáles son los que debe de rechazar o descartar? Pues los que en principio tiene que fijarse en todo para poder, por ejemplo, un secreto que yo aprendí en la crónica deportiva. Iba apuntando todo lo que pasaba. Tiro de esquina, salía de tal, los aspectos más relevantes que se iban dando. Pero de pronto, sobre los que ya llevaba, empezaba a hacerles una crucita para marcar cuál era más relevante. Y a la hora de hacer mi nota o mi crónica, yo ya tenía marcados cuáles eran los puntos relevantes que se habían dado. Por ejemplo, en un juego curioso de Aurora contra Deportivo Retaludeu contra Jalapa, en Jalapa. Estaba Pep Castro en la portería. Y Pep Castro fue un gran portero y era famoso por cómo se lanzaba. Terminó el primer tiempo y le digo, Pep, no me has dado ni una foto de esas espectaculares que tú das. Y en el segundo tiempo me la dio, que fue el gol que le metieron. Y entonces, por el momento que había platicado con él y todo, y que momentos antes me dijo, estate listo pues porque ya va a venir uno y te voy a dar la foto. Y cabal me la dio. Para mí, eso fue un momento importante. Pero no iba a decir que él me había dado la foto, ¿no? Sino yo me narré todo el partido, lo que había ocurrido, contando que él había sido un espectador porque no había tenido ninguna intervención ni uno de sus vuelos espectaculares. Y el único vuelo que tuvo fue en el que le vencieron. ¿Verdad? Entonces, el periodista va buscando y va recreando. Tiene que escoger para cuáles son los que en su opinión son los momentos más relevantes. Pero a veces la opinión de uno no es la valedera, aunque uno pueda creerse el papá de los pollitos, ¿verdad? Pero hay que platicar con otras personas para ir viendo si tienen la misma visión que uno tuvo, ¿verdad? Si hay un aspecto que, por ejemplo, a uno se le escapó, ¿verdad? Pero cuando uno va y platica, por ejemplo, en la crónica deportiva, uno puede decir, el jugador A me parece a mí que es el que mejor hizo. Y de pronto vienen otros y te dicen, sí, él hizo una gran, pero para mí es por el gol.
pero el pase de gol lo hizo este mismo jugador, ¿verdad? Entonces, el que metió el gol no es tanto como el otro que destacó en varios aspectos e hizo el pase. Y en la crónica parlamentaria, pues hay que ver cuál es el manejo político que se dio para la aprobación de una ley o lo que más significativo ocurrió a lo largo de ese proceso. Y luego también tenemos las crónicas judiciales, ¿verdad? Porque la crónica judicial de un juicio, que recuerdo que a ambos nos tocó cubrir en determinado momento esa fuente y era una de las más aburridas. De las terriblemente aburridas, porque son largas, ¿verdad? Pero cuando uno le va agarrando el saborcito y va tomándole las piezas, pues ahí está de pronto tiene el punto clave de esa narrativa. Pasa sin duda por el conocimiento amplio y profundo del periodista del funcionamiento de los organismos estatales, ¿verdad? Es decir, difícilmente podría ser una buena crónica parlamentaria o judicial si no sé cuál es el funcionamiento de estos organismos. Eso es un esfuerzo extra del periodista por comprender y conocer el entorno, ¿verdad? La coyuntura y el contexto. Exactamente. Eso es una observación muy, muy importante. Porque, ¿de qué le sirve a un periodista deportivo hacer una crónica de un partido si él cree que las cosas se están dando y están pasando porque en función de lo que él cree y no en función de lo que él conoce? Por ejemplo, todos critican al árbitro. El árbitro marcó un penal inexistente, ¿va? Pero la visión del perdón, va a servir un poco de agua porque se me secó la garganta. ¿Cómo no? Perdón. Adelante. Pues decía que uno critica al árbitro, pero la visión que tiene el árbitro no es la misma que tiene uno. Y por eso salió el VAR. Pero el árbitro es parte de los 22, es uno más de los actores de esos 22 jugadores que están en la cancha. Los jugadores pueden disputar el partido, pero hay quien impone las reglas, que es el árbitro, y es el que va marcando las diferencias. Entonces uno lo que tiene que hacer es analizar la actuación del árbitro en función de cómo dicen las reglas. Entonces uno tiene que conocer claramente la regla. Fue fuera de lugar, porque uno vio que el jugador estaba adelantado, pero no vio en el momento en que se hizo el pase. ¿Verdad? Y eso tiene mucho que ver. Hay jugadores que les hacen el pase y están, por ejemplo, en línea opuesta al defensa. Y cuando empiezan la carrera, aparece que tienen una gran ventaja. O, por ejemplo, el fuera de lugar al medio campo. A veces está un juego dominándose totalmente, que el portero está fuera de su área, ¿ya? Porque su equipo está dominando, y hay un jugador que está parado en la mera línea de en medio, y está adelantado de los defensas, y le pasan la pelota y ya no lo paran. No está en fuera de lugar porque está en su campo. Entonces, el conocimiento, y en el área legal, es muy importante. Hay que saber, por ejemplo, si la votación se dio siguiendo la norma, si no le faltó un paso, ¿verdad? Hay momentos en los cuales los diputados aprueban y aprueban una redacción. Y cuando sale la ley lleva una redacción diferente y el periodista que se fije en ello logra un gol. ¿Por qué? Porque la redacción que se dio es diferente a la que salió publicada. Pero si no tiene conocimiento, si se dedica únicamente a hacer una visión, bueno, sí, fue aprobada la ley que viene a favorecer tal y se concentra un poco en lo que dice la ley y las consecuencias y no se fija en lo demás, probablemente no se va a dar cuenta de la riqueza
de cómo se practicó, simplemente va a decir, por decir una parodia, el pacto de corruptos ganó. Pero, ¿por qué ganó? ¿Quiénes funcionaron en ese pacto? ¿Quiénes se movieron? Oh, no, la oposición logró imponerse. ¿Por qué esa oposición logró imponerse? ¿Por qué logró tener votos? O como ocurre en determinados momentos cuando los políticos así son, ven que es el momento de meter una ley porque tienen mayoría y la meten, logran y se aprueba y no hay mayor discusión. O como cuando a veces, recuerdo que una vez dijeron, es que cuando aprobamos esa ley no nos fijamos en lo que decía la norma y nos metieron gol, ¿verdad? Pero eso son cosas que se dan. Pero sí, el periodista tiene que estar muy atento y con mucho conocimiento de lo que está cubriendo. Si no tiene el conocimiento, no va a ser una crónica que refleje. Claro, es insípida seguramente. Las formas de escribirlas, ¿qué tanto varía, digamos, de la nota diaria a la crónica? Pues ambas son informativas, ambas tienen que tener el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. La forma de escribirlas es lo que hace la variación, porque la nota puede utilizarse la pirámide desde lo más importante a lo menos importante, pero en la crónica es la noticia en principio, pero cómo se dio esa noticia. Es la narrativa de cómo ocurrió, desde que comenzó hasta el final. ¿Verdad? Por ejemplo, una crónica de Nota Roja, ahorita reciente. Si alguien hubiera estado presente en el traslado del reo hubiera dicho, el reo fue trasladado. Esa es la noticia, ¿va? Pero esto inició a tal hora cuando llegaron los policías, con lo que hicieron tal cosa, cuando sacaron, finalmente a tal hora lo sacaron y a tal hora lo llevaron y a tal hora lo encerraron en el otro lado. Esa es la crónica de cómo ocurrió, aunque comienza con la noticia, ¿va? Claro. Seguramente el periodista tiene que ser muy diestro a la hora de manejar el lenguaje periodístico y manejar aspectos de narración, ¿verdad? Ah, sí, efectivamente. Y la crónica puede ser muy pequeña o puede ser muy extensa, todo depende, ¿verdad? Porque como ya habíamos platicado, yo me tomé la libertad de agarrar unos ejemplos que están en internet y agarré una crónica corta y la hice 2 veces. Primero, como aparecía en internet, que dice así: Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m. como era su costumbre. Luego de desayunar, partió. Salió por la puerta hacia sus oficinas de trabajo, que queda a pocas cuadras de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario y, sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. La narrativa de un accidente contada en 493 caracteres con espacios. Es una pequeña crónica. Es una nota. Pueden verla como nota periodística, pero es una pequeña crónica. Pero te está narrada con puntualidades de que fue un viernes, que fue 14 de marzo, que fue a las 10 de la mañana, que cruzó la avenida de San Martín y detalles así puntuales. Lo puedes contar de otra manera, obviando la fecha, porque en medio tiene la fecha, ¿va? Por ejemplo, pero este ejemplo que pongo es un poquito descriptivo para que el lector sea el que se imagine el contexto. Ana se levantó el viernes cuando el sol se filtraba en el humo del café con el que terminaba su desayuno. Luego de cerrar la puerta de su casa, se dispuso a caminar las pocas cuadras hacia la oficina de su trabajo.
Al cruzar la amplia avenida San Martín, no se percató del automóvil que venía en sentido contrario y de pronto todo en su mente se nubló. El lunes, Ana salía del hospital adolorida, caminando despacio por las lesiones y daba gracias a Dios porque el accidente no fue fatal. Más detalles, más sabor, ¿verdad? Exacto. Y es la misma y te está diciendo, no te está puntualizando 2 días después, sino te dice viernes y lunes. Ahí están los 2 días. La hora no la dice, sino la menciona con perdón, la menciona para que uno se imagine cómo era la mañana. ¿Ya? Porque a las 7, 8 de la mañana, a veces en algunas casas entra el sol, pero ya más tarde sí entra, ¿va? Entonces, esos detalles hacen y enriquecen una nota periodística y puede ser una nota común y corriente, pero depende del periodista para adornarla y ponerle esas gotitas de sabor. Es esta ventaja que da la narrativa de poder dar tanto detalle que no da, por ejemplo, la nota diaria, ¿verdad? Sino que la nota diaria, pues tenemos que centrarnos en lo importante por cuestiones de espacio y de inmediatez. Pero la crónica sí nos permite explayarnos y darnos esos lujos de poner detalles, pero se corre el riesgo de emocionarnos, empezar a poner detalles que en realidad no estuvieron, no fueron parte de los hechos. ¿Qué tanto peligro hay de caer en esa tentación y cuáles pueden ser las consecuencias? Ah, sí, es una tentación muy grande, sobre todo cuando se ve que la crónica también puede tener, la crónica la podemos ubicar entre la nota informativa y la nota de opinión, ¿verdad? Está en el medio, digámosle, porque tiene de ambas. Uh -huh. Pero cuando uno se inclina más a la nota de opinión, que es lo que estamos mencionando ahorita, es cuando uno poner demasiados detalles y demasiado corazón y demasiado sentimiento y cargar la nota hacia un lado y poner contextos que no hay. Eh, no quiero ser muy específico, pero esto se da y ocurre mucho, por ejemplo, en las narrativas de radio, especialmente en las áreas departamentales donde algunos colegas que no han asistido a la universidad y no han visto, no les han puesto contextos y balanzas para ver lo que pasa, en una narrativa cuentan, como decimos, una de vaqueros tan bien contada que todo el mundo se la cree, ¿verdad? Y es ahí donde se cae en peligro. Pues, por ejemplo, llegaron los bomberos, la persona ya tenía 2 horas de estar en el lugar y cuando probablemente tenía 1 hora sin mucho, ¿verdad? O como le pasó a un colega pero Carlos Morales Chacón de Prensa Libre en Deportes. Veníamos en una vuelta ciclística y se cayó un ciclista, ¿va? Pero no lo vimos. Y cuando aquel se acercó a preguntarle a los jueces se sentó primero con el juez que estaba cuidando cómo fue el accidente. Mira, aquel venía, se le atravesó un chucho, se cayó y se arrastró como 300 metros. Entonces, en eso llegué yo y me dije, pues, bueno, fíjate que dice que se arrastró como 300 metros, pregúntale a los demás, le digo, 300 metros es un montón, le digo, ¿ah? Y entonces empezamos a ver, no, se cayó ahí, mire. Ah, cuando después de reconstruir la escena, sí, efectivamente se había arrastrado, pero no más de 10 metros. ¿Ya? Ahora, ahí es donde cae uno con el peligro. ¿Eh? Se arrastró 300 metros y de vuelta, no, son 350. ¿Ya? Imaginémonos cómo estaría el rostro de una persona lacerado en el asfalto caliente por 300 metros. No quedaría nada. No quedaría nada del rostro, ¿verdad? Y el ciclista sí tenía bastantes lesiones en el rostro y sobre todo en las piernas.
y sí se le había levantado la piel, pero no más allá. Entonces ese es el cuidado que se debe de tener, porque se puede llegar a poner pildoritas que de pronto se convierten en brochazos y ya arruinan la crónica porque después la hacen increíble. ¿Cómo debe prepararse un reportero que va a hacer una crónica programada? Ah, primero que nada, empaparse del tema que va a ir a cubrir, ¿verdad? Salgámonos de la crónica parlamentaria y de la crónica deportiva. Eh, Se va a dar la firma de un convenio entre dos países y le dicen, vaya, y quiero que nos haga la crónica porque esto es bien importante. Hágalo como crónica, no como nota. Le vamos a dar espacio suficiente porque queremos que nos ponga lo que dicen los participantes. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer en principio el periodista? Es empaparse de qué es ese acto. Es la firma de un convenio. ¿Qué dice ese convenio? Lo van a decir mañana. Bueno, pues entonces me voy a contactar a las personas que han hecho el proceso del convenio para saber de qué se trata. ¿Cuál es el origen de ese convenio? Todo esto se puede conseguir anticipadamente y entonces ya tiene uno en su mente cuál es el marco y cuál es el terreno donde se va a jugar. Y entonces ya empieza uno a poner atención a los detalles que den en el momento de la suscripción del convenio. Y luego uno ya tiene acceso al convenio y ya lo lee. Y entonces puede decir si la intervención de X persona dijo algo diferente que tenga el convenio o solamente se refirió y repitió lo que decía el convenio, ¿verdad? Porque van a decir, mire, este convenio nos permite unificar esfuerzos para combatir el narcotráfico. Y hasta ahí se quedó. Pero pronto dice, este convenio nos permite ser más eficientes, porque hoy vamos a tener la colaboración de expertos. Vamos a poder capacitar a nuestras fuerzas, vamos a poder tener intercambios, van a venir. Y al contar todo esto, esto está abriendo, siendo más rico que las palabras técnicas que dice el convenio. Pero eso no podría hacerse si la persona no se empapa de qué es lo que va a ir a cubrir. Si es la parlamentario, si es la elección de una autoridad, ver quiénes son los candidatos, cuál es la simpatía que tienen, por qué son los candidatos, para tener el margen de saber a quién eligieron y por qué lo eligieron, ¿verdad? Así tiene que empaparse bien. Para poder escribir de esa forma narrada, de esa narrativa, seguramente es indispensable que el periodista tenga un bagaje literario, es decir, leer mucho. ¿Es necesario esto? Definitivamente. Definitivamente, si no se lee, no se tiene, eh, no se adquiere conocimiento de cómo hacerlo. Yo siempre he recomendado, a mí me encanta Gabriel García Márquez. Me he leído no sé cuántas veces sus obras y me encanta la forma en que él escribe. Él escribe un capítulo completo sin punto y seguido, utilizando solo comas y punto y coma. Y se lee tan despacio, se lee tan sabroso, se lee tan rico y tan descriptivo que me encanta. Y ahí aprende uno a tener esas temas. Otros pueden ser Pablo Coelho, ay, ahorita se me escapan varios, pero hay muchos. Y a veces las lecturas que ya son tan tradicionales como Don Quijote de la Mancha. Quijote tiene, Miguel de Cervantes tenía muchos recursos antiguos y todo, y ay, ¿para qué están viendo algo viejo? No, es que es enriquecer tu, tu léxico, enriquecer tu vocabulario. Y es ampliar tu cultura general, que es básica para un periodista, ¿verdad? Ah, sí,
No, 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 definitivamente eso es básico. Y ahora que solo les gusta leer por las tablets o el teléfono celular, pues está bien que lean, porque hay buenos libros, ahí están todos los libros. Pero que lean. Es que si uno no lee, e incluso yo soy, el- todos somos catedráticos enemigos del copy-paste, porque ese copy-paste no funciona. Pero cuando es un copy-paste de varios lados, y a es, lo que está haciendo el copy-paste no es dejar la palabra, sino la idea, y junta una serie de copies, y de ahí le da la forma personal el periodista, eso también es enriquecedor, porque significa que leyó, significa que investigó, pero no solo agarró y pum, 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 puso, o como una experiencia que yo tuve como catedrático que me mandaron una nota, pero excelente, ¿va? Hasta que se les olvidó que quitar que era El Salvador. Estaba sacada de... Era un ejemplo de una nota de sucesos y estaba fabulosa, pero era salvadoreña. Y solo, pues ahí inmediatamente me metí al internet y encontré la nota, ¿va? Claro. Pero en cambio, habían otras personas que sí le daban eso y decían, esta palabrita, esto yo lo leí en algún lado, ¿verdad? Lo buscaba uno y efectivamente, pero no estaba escrito de la misma manera. Pero no era la nota completa, sino era un elemento tomado de este nota. Entonces yo les digo, miren, no importa que lo tomen, pero háganlo constar con información de A, B, C y D. Y Claro. entonces nadie está plagiando nada, está poniendo de dónde lo obtuvo, ¿verdad? Y si hacen una cita textual, entrecomillarla y ponerle su cita de quién es. Con eso se evita. Tiene mucho que ver con la ética periodística, todo. Totalmente. Tiene que ver con la ética periodística. Eso sí Eh, es. ¿Hasta dónde puede un periodista aventurarse a escribir cosas contadas por terceros? Hay ejemplos, por ejemplo, hay una crónica fantástica de García Márquez sobre la toma del Palacio Nacional de Nicaragua, en donde él no estuvo presente, pero se dedicó a entrevistar a todo el mundo y recreó. ¿Es válido esto en el periodismo? Yo lo considero válido si es producto de una investigación. No es válido si es producto de dos fuentes. Para este caso, para poderla recrear, hay que contactar por lo menos a 4 o 5 personas que estuvieran presentes, porque todas esas van a empezar, este dice esto, y de pronto empiezan las narraciones a cruzarse y a darle forma a esa crónica. Porque es que García Márquez, por eso es que a mí me encanta, García Márquez, aparte de tener una gran facilidad para escribir, y ser muy narrativo y recrear espacios y escenas. Eh, Él investigaba, él no se quedaba con una cosa. Él iba, iba, iba. El relato de un náufrago, él no estuvo en el naufragio, Uh -huh. él no estuvo, pero el relato del náufrago es totalmente con la crónica. Es una crónica, porque es una narrativa de todo lo que ocurrió en primera persona, porque es la otra, pero que fue aderezado con los otros, de que el que lo encontró, el que lo vio, cómo se fue. O sea, es una recreación producto de una investigación. Pareciera que es más difícil la preparación que la realización. Mm, puede ser. Es que ya depende de la preparación que tenga y el nivel cultural que tenga la persona que va a escribir la crónica, ¿verdad? Si se le encarga a un periodista ir a hacer una crónica parlamentaria y nunca ha estado en el Congreso, se le va a poner totalmente cuesta arriba y va a tener que estudiar muchísimo y prepararse mucho antes de eso. Pero si es alguien que ya conoce el Parlamento, porque lo cubre
eventualmente, por ejemplo, ¿verdad? Digámosle, hay una persona que puede estar de fuente fija en el Congreso y hay una que llega, que tiene el Congreso como fuente alterna, pero lo visita 2 veces por semana, conoce a varios diputados, porque está atacando, por ejemplo, el área económica, ¿no? Pero el hecho de estar yendo al Congreso lo educa en cómo es el proceso. Y si a él le dicen, mire, mañana porque la ley, por ejemplo, es económica, ¿va? La que se va. Él ya está preparado para hacer esa crónica porque ya conoce, porque ya ha estado rodeado y probablemente se va a preparar un poquito más para hacerla. Pero fundamentalmente hay que leer y hay que leer todos los géneros, ¿verdad? La novela es un género que le ayuda mucho al periodista a recrear. Es una herramienta muy buena, yo diría elemental para poder recrear. Pareciera que el leer es algo obligado al periodista, no solo literatura, leer noticias y de todo, ¿verdad? Es que es importante, sobre todo tener conocimiento. Es que lo único que te da conocimiento es lo que lees. Puedes estar viendo noticias que te da un conocimiento, pero te da lo que está diciendo Juan. Pero cuando lees, contrastas esto con esto y aprendes a que las reglas del lenguaje, las reglas del lenguaje, no es necesario que uno se aprenda de que las palabras graves van con tilde, que esto, que el otro va, sino aprende a que esto va tildado porque así es, ¿verdad? Hay palabras que sin la tilde te dicen otra totalmente y es lo mismo. No es lo mismo realizó que realizo. Tiempo pasado, ¿va? Pero hoy lo podemos encontrar, esas faltas de ortografía tremendas constantemente en las redes sociales. Y, ¿qué decir? La nota reciente de Alejandro Sinibaldi como Alejandro Yamatei que se entrega. Eso es que es Imperdonable, ¿verdad? imperdonable, imperdonable. Cierto, en un medio estricto, el responsable sería destituido inmediatamente, ¿verdad? Ah, tenemos anécdotas, porque yo recuerdo una nota que escribí, tenía 39 grados de temperatura y no era COVID, sino era una gripe terrible. Y me equivoqué en los cargos, en los nombres reales y los nombres de Seudónimos. los seudónimos de los comandantes guerrilleros o para la firma de la paz. Pero se le pasó al corrector, se le pasó al editor y se le pasó al jefe de redacción porque las notas las revisó él. El día siguiente, claro, un error de origen, ¿verdad? Pero cuando se pasa con tantas. Pero no fue titular, como No, el fue. caso de este de Alejandro No. Yamatei con Alejandro Sinibaldi, ¿verdad? Sí, no, es que eso cualquiera lo ve. Pero lo que ocurre es que cuando se ponen quien pone los sentidos en la televisión, ese a veces es una persona ajena a la nota, ajena Incluso al... a la profesión. Pues sí, sí, ¿verdad? Y lo escribe. A mí, en mi trabajo, pues digo, mire, hagan tal video, ordeno, digo, lo quiero así, así, y ahí van y me lo trabajan y me lo llevan. Pero antes de publicar yo lo reviso. Ahí, el responsable de que salga soy yo. Y yo me tengo que revisar en que ahí va una palabra mal escrita, que aquí faltó tal cosa. Y eso, ¿verdad? Pero a veces estas noticias en la televisión salen así. En directo las están escribiendo y solo lo escriben y le dan enter y ¡puc! Aparece el sentido. ¿No? Porque es en directo. Uh-huh. Licenciado, por último, ¿qué recomendaría usted a los jóvenes del sexto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación del CUNORI para
unos buenos cronistas, tomando en cuenta que algunos ya son periodistas en activo? Bueno, primero leer mucho de cualquier género para tener un lenguaje y una cultura más general. Segundo, tra- trabajar el género en cualquier momento porque eso les permite ir creando la narrativa de hechos, ¿verdad? Y tercero, prepararse sobre el tema cuando les toca ir a hacer ya la crónica de determinado evento que les toque hacer, ¿sí? Ya sea en el área que sea, ¿verdad? Y tomar en cuenta, por ejemplo, pues, se puede trabajar muy puntualmente, ¿verdad? Es decir, a tal hora, tal cosa ocurrió con tantos votos, con tantas personas, en qué momento, o el partido de fútbol a los tantos minutos de tal tiempo, tal jugador tocó la pelota y así muy puntual, pero va narrando los hechos. O puede ser, como digo, descriptivo, ¿va? Cuando no le tienes que decir, no se tiene que decir que hay un calor de 40 grados a la sombra, sino se puede describir. Corrió, paró, se quitó el sudor y buscó cómo beber un poco de agua antes de continuar. Ahí te está dando una narración de que, cuates, hay un calor terrible y hasta uno le dan ganas de tomarse un poco de agua. Narrar más que contar, ¿verdad? Exactamente, narrar, narrar. Ese es el secreto de una crónica, narrar. Muy bien. Agradecemos el tiempo al licenciado Edgar Arana. Ha sido muy valiosa sus opiniones y sus enseñanzas. Seguro que ustedes tomarán bastante de esto, les servirá muchísimo. Y le damos las gracias, licenciado Arana, por su disponibilidad. Ha sido usted muy amable. Pues muy amable, licenciado, por la invitación. Estamos siempre prestos y dispuestos a colaborar. La enseñanza es muy importante para los jóvenes y algunos colegas que ya están en ejercicio para mejorar su profesión y que esta profesión del periodismo, hoy con la proliferación de las redes, muchos se consideran periodistas porque tienen acceso a poder decir, pero no son periodistas. El periodista se forma, el periodista reportea, el periodista sale a la calle, el periodista investiga, no solo opina. El periodista vive la noticia. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Arana, y espero que a todos les haya parecido esto y que lo aprovechen como es debido. Y próximamente nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.